Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la charla sobre evolución de las eucarias hasta transformarse en células, en seres pluricelulares. Esta charla corresponde a una evolución en la que pasamos desde células muy elementales, como son las bacterias, a células mucho más complejas, con muchos más orgánulos, y de estas pasaremos a los seres pluricelulares. Entonces comenzamos ya. Vamos a ver, por un lado, el origen, cómo se dio lugar esta evolución tan importante, desde células muy primitivas y ya autónomas a seres ya mucho más evolucionados. Partiremos de la existencia de arqueas y de las asgar-arqueas, que son una especie de arqueas ya muy evolucionadas, que son las que dieron lugar a las eucariotas. Entonces vamos a ver estos tipos de arqueas, después veremos las eucariotas, cómo se formaron las células eucariotas y qué fuerzas fueron las que impulsaron esta colectivización celular de orgánulos. Después veremos las primeras eucariotas que ocurrieron, que se han descubierto que son mucho más antiguas de lo que se pensaba originalmente. Aparece la biota de Franceville y el discagma, que estos se han visto hace como en menos de 10 años, se han descubierto, y esto indica que ya había eucarias hace más de 2.000 millones de años, o sea, muy antiguas, justo después de la glaciación huroniana. Esto nos dará una pista para pensar que las grandes glaciaciones han producido evoluciones muy fuertes hacia colectivización de unidades vivas. Veremos, aquí he puesto la biota de Franceville en Gabón hace 2.100 millones de años, y el discagma en Sudáfrica se encontró, son ya seres pluricelulares. La biota de Franceville son de 2 centímetros y el discagma tiene medio centímetro, o sea, son ya cuerpos bastante pluricelulares, bastante grandes, hace 2.200 millones de años. Después veremos que las primeras adaptaciones para formar eucarias fue la protección del núcleo, después la adaptación de mitocondrias y plástidos. Estas fueron las dos primeras adaptaciones más importantes que dieron lugar a las primeras eucarias: el núcleo y las mitocondrias y los plástidos, para producir ya la fotosíntesis. Después fueron otras adaptaciones importantes, como fue el dotarlas de movimiento, mucho más efectivo que el movimiento que tenían las bacterias, creándose una serie de microfibras, microtúbulos, que después a su vez se formaron en el citoesqueleto y los undulipodios para poder moverse externamente, y los orgánulos internos moverlos internamente y dar lugar incluso a la reproducción celular que tenemos actualmente. Después veremos que adoptaron membranas también mucho más potentes que las bacterias, adoptaron también el retículo endoplasmático interior y una serie de orgánulos que caracterizan a las eucarias, que son muy diversos y las dotan de un poder bioquímico muy potente, tanto de enzimas como de moléculas de defensa. Veremos también que las eucarias, en este periodo se produjo una evolución hacia la mitosis y la meiosis, y la meiosis conlleva la formación del sexo moderno, la formación sexual moderna, impulsado por las variaciones climáticas a las que estuvieron sometidas durante los 2.000 millones de años. Y después, el último punto que veremos es cómo las pasaron de eucarias a pluricelulares. Todas estas evoluciones hay que tener en cuenta que implica la colectivización de orgánulos y la colectivización de células. Y se intentó muchas veces, hubo muchos intentos de colectivización y muchos fracasaron, hasta que se consiguieron colectivizaciones en las que el colectivo ganaba en su conjunto, ¿no? Era un juego de gana-gana para que se produjera la colectivización de los orgánulos y de las células de forma exitosa y no fracasará como se supone que fracasó mucho a lo largo de estos 2.000 millones de años.
Bueno, pues comenzamos ya con la primera parte, que es las arqueas. Sabemos que hasta 1977 había unas bacterias que se llamaban metanógenas, que formaban metano, y termófilas, que vivían en lugares pues muy cálidos, muy calientes. Y se clasificaban como bacterias. A partir de 1977, y ya por estudios de filogenia molecular, de filogenética molecular, se vio que genéticamente era muy distinta de las bacterias. Y se creó un nuevo dominio separado, que es el dominio de las arqueas. Al principio se llamó arqueobacterias, como pensando que eran bacterias muy antiguas. Después se vio que prácticamente habían evolucionado a la par que las bacterias, y ya desde el punto de vista de su estructura tienen diferencias importantes. Por ejemplo, tienen nucleolos, que son los organismos que van a dar lugar a una producción de ribosomas muy efectiva, que esto no tienen las bacterias. En cambio las eucarias sí que los tienen, nuestras células lo tienen. Por otro lado, tienen enzimas de transcripción y traducción muy similares a las eucarias. Tienen membranas que son muy distintas al resto de los seres, son membranas en base a éteres lipídicos, no son fosfolípidos como son las bacterias o nuestras células. Estos son completamente distintos, son éteres que tienen una robustez muy grande para estar en medios muy extremos. No forman esporas como las bacterias y no son patógenas ni parásitas, o sea, no nos influye en nuestra vida, solamente actúan en simbiosis mutualista y comensal. Y las tenemos en el intestino, pues tenemos cantidades de arqueas, pero no producen enfermedad, simplemente viven acomodadas en forma de comensalista, ¿no? en simbiosis comensalista. El origen de estas primeras arqueas parece que evolucionaron a la par que las bacterias, estas a la vez, y hace unos 3.700 millones de años, en todas sus formas, tanto de metabolismo metanógeno como en ambientes de alta temperatura y alta salinidad. Y no está claro el origen que tuvieron, pero hay una hipótesis, que es la hipótesis de Gupta, que dice que las bacterias, familias de bacterias gram negativas, huyeron del ambiente de los antibióticos que fabricaban las bacterias normales, ¿no? Las bacterias hacen su lucha y su competición en base a fabricar antibióticos que destruyen sus propias membranas, o las membranas de las competidoras, quiero decir, o también los ribosomas interrumpen los procesos ribosómicos de las competidoras. Estos son los mecanismos más normales que utilizan los antibióticos para destruir otras bacterias. Entonces, parece ser, según la hipótesis Gupta, que familias de bacterias gram negativas, que son las que tienen su membrana mucho más débil, no tienen peptidoglicanos en la gran cantidad que tienen las bacterias gram positivas, y huyeron hacia nichos ecológicos muy extremos, donde las bacterias no se atrevían a entrar porque morían, o bien que tenían una altísima salinidad, o pHs muy extremos, o muy ácidos o muy básicos, o temperaturas muy altas, o bien mucha escasez de nutrientes. Y parece ser que tanto las arqueas como las bacterias aparecieron muy poco después de Luca. Una vez que Luca se había formado, el Last Universal Common Ancestor, apareció, enseguida evolucionó a bacterias y a arqueos. Los procesos metabólicos que tienen las arqueas pues utilizan fuentes, siempre son procesos redox, de oxidorreducción, igual que las bacterias, igual que prácticamente la vida. Y fabrican ATP de fuentes muy diversas. Lo fabrican a partir de azufre, por metanogénesis, por quimiosmosis, como las mitocondrias. Quimiosmosis es un término que es un proceso en el cual se produce un transporte químico y un transporte osmótico y un transporte también iónico. O sea, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa en las mitocondrias se produce un proceso de quimiosmosis. Hay un transporte de protones y de electrones a través de las membranas, impulsado por concentración, impulsado por el campo eléctrico en cada lado que hay de las membranas. También utilizan fotosíntesis anaerobia, nunca aerobia. Utilizan el ciclo de Krebs
y la glucólisis enter-Durodov, a diferencia de la Erdős-Meyerhof, que es la que utilizan las bacterias y nuestras células. En esto se diferencian de nuestras células. Producen piruvato, lo mismo que la glucólisis anaerobia de Erdős-Meyerhof, pero igual desde glucosa, pero producen menos NADPH y menos ATP. O sea, es menos eficiente el ciclo de Krebs y la glucólisis que los sistemas que tenemos las bacterias eucarias y las bacterias, o sea, las células eucarias y las bacterias normales. En genética tienen un cromosoma circular igual que las bacterias, pero es un poquito más largo y se duplica igual que las bacterias. Aquí en este cuadro es muy importante, este cuadro es importantísimo porque es una clasificación filogenética, no es taxonómica. Ya conocéis que hasta 1970, 1980, las clasificaciones de los seres vivos eran taxonómicas, en base a su anatomía, fisiología y criterios que se dedican a este tema pues lo utilizaban. Usaban todos los criterios, pero no utilizaban el código genético. A partir de 1970, 1980, cuando se empezaron a trabajar ya con más rapidez el análisis genético, se empezaron a hacer clasificaciones genéticas y se obtuvieron cosas muy diferentes a las que había previamente. Aquí tenemos la clasificación y vemos que tenemos las gram positivas, las gram negativas, las arqueas, y después ya tenemos todo lo que son plantas, hongos y animales. O sea, son plantas de distintos tipos. Y aquí vemos esto que está subrayado aquí, las proteobacterias, y junto las proteobacterias son, por ejemplo, las rickettsias. Son bacterias muy primitivas, bueno, más que muy primitivas, muy poco funcionales, que viven de forma parásita, son muy pequeñitas, tienen el tamaño aproximadamente de media micra, la mitad que una bacteria normal, y hay muchas funciones que las tienen muy reducidas, quizás por parasitismo. Y he señalado también lo que son las arqueas de Asgard. Entonces, parece ser que hubo una unión entre las bacterias arqueas de Asgard y estas proteobacterias, y dieron lugar, al unirse de una forma por simbiosis, endosimbiosis, o sea, introduciéndose una en otra y no siendo digerida, sino colaborando, una estando dentro de otra. Esto es lo que dio lugar a las primeras eucariotas, como veremos ahora en un momentín. Tenemos pues que pasar a continuación ya a las arqueas de Asgard. Este es un tipo de arqueas que es mucho más evolucionado. Pertenecen al filo, que ya lo he comentado, Prometeoarchaeota, que está intermedio ya entre las eucarias y se definió recientemente, hace 5 años se definió por análisis genético. Son aerobias, autótrofas, y se alimentan de hidrógeno y de hidrocarburos, y son muy ubicuas, están en muchísimos sitios, se han encontrado, en intestinos de animales, en suelos anaerobios, sedimentos. En común con las eucariotas tienen muchas proteínas similares, por ejemplo la tubulina, que es la que forma los túbulos de los sistemas de conexión que vamos a encontrar en las células en eucariotas. Tienen la actina, la rodopsina. La actina es la base de los músculos, la rodopsina se emplea mucho después en la evolución para la visión, y la ubiquitina es una proteína que aparece muy común en todos los seres y se dedica sobre todo al reciclado de proteínas, y la gelsonina, que se emplea para el ensamblaje de la actina. Pero a diferencia de las eucariotas, no tienen membranas en base a éteres. O sea, esto es algo que se está ahora investigando. No tienen éteres estas bacterias de Asgard. Estas se encontraron, el nombre de Asgard corresponde a un dios mitológico del nórdico, porque se encontraron en el castillo de Loki. El castillo de Loki son unas formaciones volcánicas que se encuentran
en el norte de Noruega, o sea, ya muy cerca, dentro del Círculo Polar Ártico, en zonas muy frías de mares a profundidades de 3.000 metros. Entonces allí son unos chimeneas hidrotermales y allí se han formado estas bacterias de Asgard, que es una variante de este filo. Y después, ¿cómo formaron estas bacterias? ¿Cómo dieron lugar a la formación de las eucarias? Pues parece ser, hay una hipótesis de que se formó unas primeras eucarias que se llaman LECA, pues a similitud de LUCA, de Last Universal Common Ancestor. Esto sería las Eukaryotic Common Ancestor. O sea, se supone que no hubo muchas formaciones en paralelo, sino que fue una evolución única que dio lugar a una unión simbiótica entre las arqueas de Asgard y unas mitocondrias, que vamos a pasar ahora, que son las alfabacterias, las ricketsias, que hemos nombrado hace un momento, se unieron y no se destruyeron mutuamente, sino que colaboraron entrando la alfabacteria, la rickettsia, entrando dentro del espacio de la arquea de Asgard, dando lugar a un conjunto mucho más funcional. Ahora lo explicamos. Lo mismo los plastos. Parece ser que una primitiva célula que tenía la función de la clorosíntesis, la fotosíntesis, entró dentro de una arquea de Asgard y dio lugar pues a una primera célula de lo que correspondería a las plantas, autótrofa. Vamos a entrar un poquito en detalle de esto para verlo. Por un lado, pues las eucarias, la primera función que adoptaron fue crear las mitocondrias. Es decir, entró por filogenética, se sabe que las bacterias, las arqueas de Asgard, que se han encontrado en el castillo de Loki, por endosimbiosis envolvente, parece ser que con actina, que una alfabacteria es una bacteria, una rickettsia, ¿no? Es una rickettsia, como he comentado antes, de un tamaño de media micra, es gram negativa y es parásita. O sea, no puede vivir sino parasita a otras bacterias, a otros seres, ¿no? Porque tiene muy reducidas las funciones. Entonces se introdujo dentro, por endosimbiosis envolvente con actina. La actina la protegía para que no la digiriera el medio del citoplasma de la arquea de Asgard, y ya se produjo esta unión entre la rickettsia y la arquea de Asgard, y esto dio lugar el primer paso para formar el LECA, ¿no? el Last Eukaryotic Common Ancestor, ¿no? Y a partir de ahí es cuando fue cambiando, adoptando nuevos órganos, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo son las alfabacterias o ricketsias? Pues son bacterias muy pequeñas, como he dicho, son gram negativas, o sea, con una membrana muy pobre en peptidoglicano y parásita. Tienen ciclo de Krebs y respiración, son muy activas energéticamente, o sea, tienen ribosomas, tiene un genoma de 1 millón de bases, que es lo mínimo prácticamente para vivir, y es muy parecido a las mitocondrias actuales que tenemos todos en nuestras células. Parasitan la fosforilación anaerobia del huésped, o sea, no tienen fosforilación anaerobia. Os recuerdo la charla que dimos sobre procesos bioenergéticos, que nosotros empieza todo por la fosforilación anaerobia, que después da lugar, pasa al ciclo de Krebs y después ya a la respiración. Entonces, estas no tienen fosforilación anaerobia, sino que la parasitan de las bacterias de las que viven. Viven dentro de ácaros, de pulgas, de garrapatas y de piojos. Provocan enfermedades transmitidas por garrapatas, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas. Y pueden causar también distintos tipos de fiebres tifoideas, simplemente por familiarizar de qué estamos hablando, de las ricketsias, ¿no? Por otro lado tenemos los plastos, que son las otras unidades que se introdujeron dentro de las arqueas de Asgard. Los plastos tienen su origen también está en la endosimbiosis de una cianobacteria con un protista flagelado, como son las
arqueoplástidas, actualmente las glaucofitas, ¿no? Que ahora lo nombraremos cuando aparecieron, hace unos 2.000 millones de años. Un poquito menos, 1.500 millones de años. Después, simplemente comentar que estos procesos de los plástidos, de formación de la fotosíntesis, interesante, simplemente os lo nombro, no lo veremos en el curso porque es meternos en mucho detalle ya, pero si entráis en lo que es biología cuántica, uno de los capítulos de la biología cuántica es una interpretación interesante de lo que es la fotosíntesis, simplemente por si queréis entrar en ello. Bueno, pues pasamos ya a situarnos en el tiempo. Vamos a ver. Vimos al principio, una vez formado Luca, todo esto estuvimos todos los capítulos anteriores viendo cómo se llegaba a formar Luca a través de los progenotes. Después vimos ya que Luca empezó a crear unos procesos evolutivos energéticos muy potentes durante unos 500 millones de años. Tras la formación de Luca, estos procesos ya dejaron a la vida en una situación de fortaleza muy grande, casi indestructible, y a partir de aquí esto ya disfrutaban de estos procesos que vimos en la charla anterior, pues tanto las arqueas como las bacterias. Pero a partir de aquí es cuando unas con otras empezaron a juntarse, las arqueas de Asgard ya más evolucionadas absorbieron a estas bacterias, a las rickettsias, a las alfabacterias, y dieron lugar ya a la formación de las primeras células eucariotas. O sea que estamos aquí, ya estamos hablando de unos 3.400 millones de años. Entonces, aquí hubo ya una evolución de las bacterias de Asgard hacia las eucarias y ya la formación del sexo. Entonces, aquí he destacado que tras la glaciación del Huroniano se produjeron ya unas primeras formas ya pluricelulares, que fue un intento de colectivización. Voy a repetir, aquí todo esto fue la evolución de las eucariotas, que vamos a ver durante unos 1.000 millones de años. Unos 1.000 millones de años se formaron un poquito más las eucariotas. Y vamos a ver al final de la charla el intento de cómo las eucariotas intentan formarse para dar lugar a los pluricelulares. Y lo intentaron de muchas maneras, ahora vamos a ver un momentín. Entonces, la charla básicamente va a ver esto, la evolución desde las bacterias a las eucariotas. Vamos a tratar todo esto con bastante detalle, la formación de las eucariotas y del sexo moderno. Y después veremos al final una página donde veremos la evolución a las pluricelulares. Como veis, han sido periodos larguísimos de grandes fallos, de grandes intentos. Son procesos de colectivización. La vida siempre trata de colectivizar, porque es muy económico. Ahora vamos a ver el detalle. Entonces, aquí hubo un proceso de colectivización donde falló muchas veces hasta que al final se consiguió que todos ganaran, y en ese momento es cuando triunfaron las eucarias. Aquí fue todo este proceso de unos 1.000 millones de años donde fue intentos de colectivización de células eucariotas de la que se sabe muy poco. He puesto zona muy ignota porque de este proceso se conoce poco lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que al finalizar la glaciación del Huroniano ya se pudo, pues se crearon ya la biota de Franceville y las discagma, que son células ya pluricelulares, o sea, son pluricelulares. Después, estos pluricelulares prácticamente desaparecieron, o sea, fueron especies, intentos de colectivización que desaparecieron a lo largo de todo este periodo del Proterozoico, porque hubo unos cambios ambientales brutales y eran intentos de colectivización y de desaparición. Aquí se produjo un proceso de gran oxidación en este periodo de toda la Tierra, ya salió el oxígeno de los mares,
Y aquí apareció otro ser, este es el geosifón. El geosifón es un hongo que actualmente existe, actualmente vive, vive por endosimbiosis con cianobacterias formando líquenes muy primitivos. El geosifón se identificó y se ha descrito muy bien en el año 2003 y hacía un intercambio muy interesante con las cianobacterias con las que convivía para formar líquenes. Por un lado, el geosifón le facilitaba fosfatos a las bacterias y por otro lado, a las cianobacterias, y por otro lado las cianobacterias sintetizaban glucosa y alimentaban al geosifón con glucosa. O sea, tenemos ya un primer ejemplo, el geosifón es un gran primer ejemplo de una colaboración entre plantas y hongos. Era un hongo, pero que ya se actuaba en simbiosis con las plantas, en simbiosis mutualista. Más adelante, un poquito más adelante, fue la explosión de los estromatolitos. Aquí es donde los estromatolitos es lo que tenemos en la Shark Bay, en Australia, la bahía del tiburón en Australia, que se ven todavía estromatolitos allí, que aunque nacieron muchísimo antes, pueden tener edades anteriores de los 3.200 millones de años, pero la gran explosión de los estromatolitos fue en esta época. Después, aquí tenemos la aparición también de otro hongo que se encontró en el año 2019, que es el Eurosphaera, que está extinto. No se ha encontrado nada de él, pero es muy interesante el Eurosphaera porque describe ya la existencia de pluricelulares en esta época. O sea, los pluricelulares se formaron mucho antes de lo que se creía hace 10 años o 15. Se ha visto que muy tempranamente ya se empezaron a formar a partir del huroniano, de la glaciación huroniana. Y tenemos aquí, por otro lado, los coanozoos, que el coanozoo es una especie que es intermedia, casi filogenéticamente puede ser anterior a los hongos y animales, porque aunque tiene las características de hongo, pero ya está, algunas de las características ya se parecen a las células animales, con lo cual es como una evolución de un hongo hacia características ya animales. Hay que pensar que los hongos no son autótrofos, son heterótrofos, y los animales también, y es como que una especie de hongo dio lugar, podía evolucionar también hacia la especie animal. El coanozoo se encontró en 2010 y se ha ido estudiando entre el 2010 y el 2020, o sea, hay estudios de él muy recientes. Y por otro lado, aquí he puesto las clorofitas, que son seres ya pluricelulares, pero algas verdes. Esto es lo que se llama lechuga de mar. Son especies ya flageladas, tienen ya flagelos, son ya características de eucarias ya muy evolucionadas, y en esto es en lo que vamos a ver toda la charla, en todo esto. Ya para más adelante veremos la evolución de los pluricelulares y qué características tienen, pero ya será en el módulo siguiente. Pero hoy vamos a cerrar este módulo de evolución hasta ya colocarnos en seres pluricelulares. Empiezo aquí. Muchos de los procesos, de los bioprocesos que ocurren en los seres vivos, son procesos que ocurren en las membranas, muy cerca de las membranas. O sea, las membranas tienen una importancia grandísima en todo lo que es bioquímica y biofísica, porque es el lugar donde ocurren la mayor parte de los procesos de quimiosmosis, que son potentísimos para lo que es la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que las membranas en un ser, si se quiere hacer más grande, porque hay más nutrientes y tiene más posibilidades de desarrollarse y vivir, ocurre que cuando una célula que es tridimensional le duplicas el tamaño, su superficie se multiplica por 4 y su volumen se multiplica por 8. Es decir, llamando efectividad vital a la relación de superficie a volumen, porque claro, el volumen es lo que demanda la energía y los procesos vitales, y la superficie es lo que los produce, porque muchos de los procesos se producen en superficie. Esto es como la fuente
de energía y de vitalidad, ¿no? ¿Sí? Y el volumen es como la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al duplicar el tamaño no se duplica la superficie y el volumen en la misma proporción, sino que este ratio de superficie a volumen más o menos sigue este ratio, 3 dividido por el radio de la célula. Es decir, que una célula, a medida que crece, se hace mucho más ineficiente. Y entonces no le queda más remedio que, en lugar de seguir creciendo, porque se hace ineficiente, sería como pues eso, un gigante tonto, ¿no? Que ni produce energía suficiente y no puede transportar materiales al exterior, lo haría muy mal. Entonces se reduce su efectividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que no ocurra esto, pues lo que se hace es colaborar, o sea, se colabora entre superficies ya evolucionadas, que son 2D, en 2 dimensiones, y que es mucho más efectivo que crear nuevas estructuras en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que siempre vamos a tener colaboraciones, siempre vamos a tener elementos, por ejemplo, un gen, en el caso más primitivo, un gen. Pues un gen en sí mismo no hace nada, o sea, hace una actividad, pero si no colabora con otros genes, no forma un ser vivo. Es decir, tienen que crear corporaciones o colectivos, ¿no? Entonces, cuando muchos genes, que son zonas de ARN primitivamente, ahora ya son de ADN, solamente creando corporaciones, ensamblándose funcionalmente, es como logran hacer algo que sea útil y funcional y sea la base de la vida. Esto en los progenotes, o sea, antes de Luca. En las bacterias, pues ocurrió lo mismo. Las bacterias iban teniendo procesos energéticos, como es la fosforilación anaerobia, distintos procesos, pero esos procesos los van ensamblando unos con otros, con el ciclo de Krebs, con la respiración, y solamente cuando ensamblan todos es cuando logran un metabolismo celular muy potente y prácticamente indestructible, ¿no? Para lo que hace a que la vida sea casi indestructible. Aquí tenemos otro ejemplo de corporación, o de que los elementos energéticos se unen para crear un metabolismo complejo, creando una corporación química, ¿no? Lo mismo ocurre con las arqueas. Tenemos por un lado las procariotas y las eucariotas. Entonces las procariotas se unen, como hemos visto, para crear bacterias eucariotas, mucho más funcionales. Y el siguiente colectivización va a ser que las eucariotas ya formadas crearán colectivos pluricelulares, que es la fase en la que estamos ahora los seres humanos y los seres vivos. Bueno, todavía hay una fase mayor, que es que, por ejemplo, no la he puesto aquí, pero sería que las hormigas y las abejas han creado macroorganismos, es decir, actúan todo el organismo, lo que es una colmena o es un hormiguero, actúa como un macroorganismo. Pero todas ellas ganan realmente en un colectivo de un hormiguero, aunque llamamos reina, la reina no manda nada. O sea, la reina simplemente tiene funciones reproductivas. Pero todo el mundo tiene allí su papel, pero no, y hay una unión, no hay jerarquías de poder, sino lo que hay es funciones basadas en hormonas. Entonces esto es muy importante porque esto, si un día los seres humanos nos colectivizamos, tendrá que ser en base a que no haya nadie que explote a nadie, sino que sea una unión de funciones. Pero claro, en nuestro caso tenemos el cerebro que nos manda, eso es complicado. Pero bueno, no voy a meterme en otro tema. Pero vamos a describir lo que hay. O sea, que siempre los seres vivos han buscado la colectivización funcional, creando grandes corporaciones que sean mucho más funcionales y que todo el mundo gane, que todas las células salgan ganando con ello. Aunque muchas células se tienen que sacrificar por el colectivo, lógicamente, pero todos los tejidos en conjunto ganan, aunque después hay células que se sacrifican, evidentemente. Bueno, pues vamos a trabajar ya todo este trozo, la evolución de las arqueas y la evolución hacia pluricelulares. Y comenzamos. Por un lado tenemos que ya tenemos formada, hemos dicho, con una asgar arquea y una alfa bacteria, proteobacteria, o
sea, una rickettsia, ya han formado una primera célula eucariota, una primitiva, un leca, ¿no? Primitiva célula eucariota. Ahora vamos a ver qué ocurre. Bueno, el segundo punto que va a evolucionar es el núcleo. Estas bacterias, estas primitivas uniones de las bacterias, de las arqueas de Asgard con las bacterias, estas primitivas, alfa-proteobacterias, pues necesitaban hacer crecer ya el genoma. Entonces, en un estudio que se ha publicado precisamente en febrero de 2025, hace muy poco, me ha parecido interesantísimo y lo he incluido por aquí. Es que está hecho en Chile, en la Universidad de Chile, por un tal Muro y otros colaboradores, y han descubierto que a medida que evolucionan los seres vivos, llega un momento que hay una transición de fase, que a partir de este número de 1500 de longitud de los genes, de pares de bases, pues entonces ya lo que hace es que aumenta muchísimo el número de genes, no aumenta el número de genes, pero aumenta muchísimo las cadenas genómicas. O sea, un gen, si son de una media de 1500 pares de bases, a partir de 1500 aumenta mucho las cadenas genómicas sin aumentar los genes. Tenemos que pensar que una bacteria mínima pues tendrá alrededor de 1000 genes. Nosotros tenemos sobre 25.000, más o menos según genetistas, entre 22.000 y 27.000 genes. Es decir, nos aumentan muchísimo más las cadenas genéticas, la longitud del genoma, pero en cambio no nos han aumentado los genes. ¿Por qué? Porque una gran parte del genoma se dedica a gestionar los genes y gestionar las uniones entre células. Y esto es lo que explica de una forma este estudio de unos físicos, unos biofísicos que han trabajado esto. Entonces, la evolución de procariotas a eucariotas se explica con una transición de fase, solo codificando proteínas a codificación de interacciones entre proteínas. Es decir, por el proceso de splicing de intrones, el espliceosoma es un sistema celular creado por las eucariotas que lo que hace es que gestiona las zonas de genoma que no codifican proteínas. Es decir, en el genoma tenemos zonas que se llaman exones, que son las zonas que codifican proteínas, y los intrones, que son las zonas externas que están fuera de los codificantes de proteínas. Y esto es lo que hace el espliceosoma, es lo que hace es gestionar qué zonas de intrones, que son las zonas que no codifican proteínas, actúan en cada momento. Y entonces de esta manera se consigue que el genoma crezca muchísimo, pero para gestionar los genes que tenemos y las proteínas que tenemos. Entonces, el genoma eucariota, ¿qué va a ocurrir? Pues ya como resumen, que va a necesitar mucho más espacio, va a crecer muchísimo el espacio de las eucariotas, porque va a ser un genoma que tiene que gestionar a las proteínas. O sea, necesita ya mucho más información, no solo para formar proteínas, sino para gestionar sus funciones. Incluso en nuestro caso hay proteínas que se forman desde el mismo gen, modificando la activación del gen. Esto lo hace todo el espliceosoma. Entonces, además de necesitar mucho más espacio, o sea, el núcleo va a aumentar mucho de tamaño, va a estar también sometido a dos problemas. Tiene que protegerse de dos problemas: de la rotura, al ser mucho más largo se puede partir mecánicamente, y también, como ya nuestro ambiente es oxidante, tenemos ya oxígeno en el aire muy abundante desde hace son los 2.000 millones de años, los 1.500 a 2.000 millones de años, hemos evolucionado a una atmósfera de oxígeno, cosa que antes no ocurría. Entonces el núcleo se tiene que proteger, tiene que crecer mucho y además protegerse de la rotura y del oxígeno. Entonces esta fuerza, por llamar fuerza, este impulso de riesgos, ¿no?, a los que estaba sometido el núcleo, generó la evolución del núcleo y lo que hizo fue empaquetar todo el ADN
Y claro, el ADN de una bacteria es muy chiquitín, prácticamente es un lazo, es un aro, ¿no? En este caso se multiplica muchísimo y se multiplica por 1000 el tamaño del genoma. Entonces tiene que estar empaquetado para que no se dañe. Y el empaquetamiento del ADN con histonas, las histonas son unas proteínas muy básicas, ahora veremos, tienen muchos radicales, o sea, muchos iones positivos en superficie para que se pueda empaquetar bien el ADN, y entonces forman los nucleosomas y la cromatina. Aquí he puesto un esquema de cómo sale del núcleo, cómo formando el cromosoma, cómo se desdobla en cromatina, el nucleosoma, las histonas que quedan dentro como núcleo del empaquetado, y ya de ahí salen los genes ya dentro del ADN, ¿no? Y las histonas es la proteína más abundante que hay con diferencia en el núcleo. De esta forma se evita la rotura y los errores tras la anafase de la mitosis y la protección del oxígeno por la membrana nuclear. Se le crea una membrana nuclear que rodea a todo el nucleoplasma, la membrana nuclear, para que no entre el oxígeno, y sobre todo el oxígeno que produce la mitocondria. Hemos dicho que estas primitivas células eucarias ya tenían mitocondria por la endosimbiosis de una rickettsia con la arqueobacteria, la arquea de Asgard. Pues ya tenían aquí mitocondrias. Pero claro, la mitocondria fabrica oxígeno, porque tiene fosforilación oxidativa. Entonces este oxígeno puede dañar al ADN. Entonces lo que hace el ADN es se cubre de una membrana nuclear para que el oxígeno no le dañe. Y a su vez se empaqueta de forma muy ordenada, formando las cromátidas, usando las histonas, y de esta forma no se rompe y se conserva sin dañarse. La membrana nuclear es clave para el plegamiento del ADN en cromosomas, en forma de cromosomas. Y para confinar el ADN hay que pensar que tiene radicales fosfato, que son negativos. Fosfato, entonces se repele porque tiene iones fosfato que entre ellos se repelen. Entonces, para que se pueda plegar adecuadamente en muy poco espacio, necesita que dentro de la zona de plegamiento haya muchos iones positivos que los neutralicen, y por eso se cree que en los primitivos núcleos de las eucariotas había una alta concentración de sodio, que lo que hacía era que evitaba la repulsión de los grupos fosfato, poniéndose intermedio entre los fosfatos, para que se pudieran plegar bien los ADNs. En los nuevos eucariontes, o sea, en las células ya nuestras, que tenemos en nuestro cuerpo, las histonas ya han evolucionado a ser unas proteínas que tienen una carga eléctrica muy potente, que tienen un punto isoeléctrico de sobre 11, que facilitan mucho el plegado cromosómico. Estas proteínas tienen base de arginina y lisina. Lisina. Son lisina, que tienen muchos grupos amino que le dan carga positiva. Y aquí pasamos ya a describir cómo es la mitocondria. Hemos dicho que las alfa-proteobacterias han entrado dentro y forman las mitocondrias. Bueno, pues las mitocondrias es un orgánulo bastante grande dentro de las células y vamos a describirlo. Es un orgánulo que es el que domina los procesos bioenergéticos en las eucariotas, y la respiración, y después también los plástidos harán la fotosíntesis. O sea, la respiración la hacen las mitocondrias, y la fotosíntesis los plástidos. Las mitocondrias, empezamos con las mitocondrias, son orgánulos de aproximadamente de una micra, o sea, son grandes, del tamaño prácticamente de una bacteria. Hay que pensar que una eucariota son de un tamaño medio de 10 micras, ¿no? Con lo cual caben bien. Incluso hay células como el óvulo, que es muy muy grande, el óvulo femenino es grande, pues tiene miles de mitocondrias porque necesita mucha energía. O bien las células hepáticas o las células musculares tienen miles de mitocondrias porque son zonas de alta energía, que necesitan alta energía para reproducirse o para actuar. O sea, el hígado necesita hacer mucha síntesis de productos, el músculo necesita
el movimiento rápido, o sea, crear mucha energía cinética, y el óvulo evidentemente pues es la base de la reproducción de los seres vivos. Con lo cual en los tres casos necesita muchísima energía, en un caso química para el hígado, en otro cinética y en el otro evolutiva, también química también. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las mitocondrias fabrican el ATP, básicamente todo el ATP que tenemos nosotros, que fabricamos al día del orden de 60 a 80 kilos de ATP, una persona, se fabrica en las mitocondrias y se fabrica en las crestas mitocondriales por fosforilación oxidativa, usando el ciclo de Krebs y la respiración, están acoplados. A partir del acetilcoenzima A, que viene desde el citoplasma celular, que es anaerobio, este es un proceso de fosforilación anaerobia, como estudiamos en la charla anterior. Entonces pasa el acetilcoenzima A, pasa al interior de la mitocondria y ya fabrica directamente el ATP. Mientras que en el citoplasma celular se fabrica por glucólisis anaerobia la glucosa a piruvato y esta acetilcoenzima A, que este es el que pasa a la mitocondria para fabricar el oxígeno y a quemar la glucosa y fabricar ya el oxígeno y la energía. En la matriz de la mitocondria hay ADN, ARN y ribosomas propios de la mitocondria. O sea, la mitocondria es como una célula que tiene todos sus sistemas. Tiene su sistema reproductor de ADN y ARN, sobre todo de ADN, el ARN es de apoyo, y tiene sus propios ribosomas de reproducción de síntesis proteica, que son muy parecidos a los de las bacterias. Y no tiene ADN no codificante, o sea, es un ADN que no tiene intrones, solamente tiene exones codificantes de proteínas. El número de mitocondrias varía mucho, desde las células, como ya he comentado, musculares y hepáticas, y los óvulos, que tienen muchísimos, miles de mitocondrias, hasta ninguno, como el ejemplo de los eritrocitos y los espermatozoides. El espermatozoide necesita movilidad, no necesita fabricar mucha energía, porque toda la producción que tiene de ATP la va a consumir en el movimiento y se le va a acabar enseguida. Y los eritrocitos tampoco lo tienen, porque es transporte básicamente de hierro y de oxígeno. Las mitocondrias tienen una gran semejanza filogenética con las bacterias. Tienen genoma circular, sin núcleo, tienen muy poquitos genes y tienen solamente, muchos menos genes que una bacteria normal. Claro, hay que pensar que la mitocondria no es una bacteria normal, es una bacteria que vive en simbiosis con otra, en simbiosis mutualista con otra célula, con lo cual se ha desprendido de muchos genes que no le hacían falta. Una bacteria normal puede tener sobre 1000 genes, mientras que solamente la mitocondria, solamente con 30 o 40 ya le vale. Tiene ausencia de intrones, como hemos comentado, y su ribosoma es 70S. Recordar que esto se obtiene por ultracentrifugación. Eso es una medida del sedimento de la centrifugación que se obtiene. El genoma está muy protegido por antioxidantes, debido a que se forma muchísimo oxígeno y el oxígeno lógicamente forma radicales libres y dañaría totalmente a las propias estructuras de la mitocondria, con lo cual tiene muchos antioxidantes y sobre todo vitamina E, y esto lo veremos con mucho detalle en una charla que tenemos posterior en junio, la próxima, sobre biología del envejecimiento, porque tiene mucha importancia el interior de las mitocondrias a este tema, con lo cual lo veremos con todo detalle en la biología de la senescencia, que vamos a dar en junio. Y aquí tenemos también unos mecanismos de recombinación para reducir el daño oxidativo, que es 10 veces mayor que en el genoma nuclear. O sea, tenemos mucha defensa de la oxidación dentro de la mitocondria. Los plástidos o los plastos son lo que forman pues los cloroplastos, hay muchos plastos, ¿no? Son lo que va a hacer la síntesis de glucosa gracias al CO2 y a la luz y al agua. Estos son orgánulos que están en algas protistas y en las plantas y tienen un tamaño de 1 a 10 micras, depende de los tipos, ¿no? Y hay muchos tipos de plastos, están los cloroplastos, aquí he puesto el árbol de plástidos. Tenemos un protoplasto, que es lo que va a dar lugar al plasto,
que va evolucionando, va, digamos, transformándose o bien en un cloroplasto que tiene ya síntesis de glucosa gracias a la luz y al agua, los cromoplastos que tienen otro tipo, mientras que aquí tenemos la clorofila, aquí tenemos ya carotenos, o sea, son rojos debido a los carotenos. Y los leucoplastos normalmente son plastos que están en zonas donde no les da la luz y se utilizan, la vida utiliza todo, pues se utilizan de almacén. Pueden ser proteinoplastos para almacenar proteínas, oleoplastos para almacenar vesículas de grasa o amiloplastos para almacenar almidones y, digamos, hidratos de carbono. Aquí he puesto los cloroplastos o los distintos tipos. El plancton tiene plastos más complejos y más eficientes. Lógicamente vive en la superficie del mar y va a estar expuesto toda su vida a muchísima fotosíntesis, ¿no? La principal función es la fotosíntesis aerobia en los tilacoides. Estos son las membranas tilacoides que he puesto aquí, que son esta especie de como de monedas que se apilan, que son las que van a hacer la función de fotosintética que estudiamos en la charla anterior sobre procesos bioenergéticos. Los plastos también tienen una gran semejanza filogenética con las bacterias. Tienen genoma circular sin núcleo, pocos genes, sobre 100, y ausencia de intrones, lo mismo que las mitocondrias. Y el ribosoma es igual, es de 70S de tamaño. Una curiosidad, la Elysia clorótica es un molusco verde que fotosintetiza, es un animal que hace fotosíntesis. Y lo que hace es que come algas, pero no las destruye, no las digiere, sino que las incorpora en la superficie de su piel para que hagan fotosíntesis. O sea, simplemente es un ejemplo de que estamos viendo de que cuando un ser vivo absorbe a otro, no siempre lo digiere, a veces lo guarda dentro para utilizarlo. Por ejemplo, nosotros en nuestro intestino no digerimos las bacterias, sino que al revés, colaboran con nosotros y viven con nosotros. Son células que viven internamente y colaboran. Y pasamos ya a otra característica de las eucariotas, que son los undulipodios, ¿no? El movimiento. O sea, esto es muy importante. Entonces, otra de las características es el movimiento. Entonces, tenemos que la fuente de las bacterias se mueven también y se mueven utilizando un flujo, tienen un motor que utiliza un flujo de protones, mientras que las arqueas y las eucarias en su motor de movimiento utilizan ATP. ¿Cómo es ese movimiento? Pues es un rotor, es un movimiento que rota, esto gira, es el cuerpo basal que se llama, o centriolo, gira, y aquí hay un látigo, que es una proteína que se llama flagelina, de 350 aminoácidos, que agita, al girar, hace un movimiento circular y avanza. Claro, avanza a una velocidad tremenda, o sea, estamos pensando que llega a avanzar hasta 40 micras por segundo en el agua. Pensar que una célula de estas mide 10 micras, o sea, es como si nosotros avanzáramos pues a unos 2x4, 8 metros por segundo, que sería multiplicado por 3,6, pues unos 30 kilómetros por hora, o sea, es una velocidad importante. 30 kilómetros por hora sería nuestro avance en el agua, que eso ningún nadador lo consigue. Vale, entonces, ¿cómo funciona este motor? Pues esto es un motor que lo explicamos en una charla anterior usando el modelo de Feynman. Lo que hace es que hay un movimiento browniano de las moléculas internas y lo que ocurre es que el movimiento browniano tiene un trinquete que evita que pueda ir hacia uno de los lados, como una bicicleta, como el pedal de una bicicleta, que si lo mueves de forma oscilatoria solamente avanza, porque en un sentido hace avanzar la bicicleta y en el otro no avanza. Entonces es el ejemplo. ¿Cómo evoluciona esto? Pues solamente pueden rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces los receptores de membrana detectan cambios de concentración de nutrientes o tóxicos en el medio y entonces generan movimiento de aproximación o huida hacia el foco que se ha detectado. Evolución. Bueno, un modelo de evolución
hacia eucarias móviles es el mutualismo. Una espiroqueta y una primitiva eucaria, vamos a imaginarnos que tenemos una eucaria que ya tiene el núcleo protegido del oxígeno y de la rotura del ADN, y tiene también la mitocondria. Pero ahora lo que hace es que esta eucaria necesita impulsarse para competir en velocidad y conseguir alimento. Pues entonces se une a una espiroqueta también, quizás no sé si endosimbiosis o más que endosimbiosis, pues es un acoplamiento de superficie, ¿no? Y esto parece ser, y ya con esta unión, esta simbiosis, y como ejemplo de espiroqueta, pues he puesto el Treponema pallidum, que es la bacteria de la sífilis, ¿no? Que tiene un movimiento muy rápido y es un ejemplo de bacteria de movilidad gigantesca, ¿no? Que tiene toda ella es un flagelo. Entonces es como que un flagelo se acopla a la superficie de la eucaria y le ayuda a impulsarse. Y entonces esta hipótesis está apoyada al haber hallado RNA en los undulipodios de las eucariotas, dando lugar esto a la estructura de los centriolos y el cuerpo basal, esta zona que hemos pintado aquí, que es el motor más el vástago que sale del motor, del eje del motor, que sale de forma excéntrica para mover el flagelo. De este modo se evoluciona hacia los flagelos eucariotas. Esto es un corte de sección del flagelo eucarioto con su tamaño de 0,2 micras y 9 grupos de tubulina. Y entonces de este modo evolucionan los flagelos eucariotas y los centriolos también, los cuerpos basales, y dan lugar a formaciones internas dentro de la propia célula que forman el citoesqueleto. El citoesqueleto es las estructuras de fibras que hacen que las células eucariotas tengan una forma y tengan una estructura más sólida internamente. Y además puedan hacer un transporte muy activo de materiales internamente en la célula, como pongo aquí, manteniendo el tráfico molecular intracelular. O sea, hace que las moléculas dentro de la célula sean mucho más efectivas, no estén caóticas en el citoplasma, sino que se dirijan al orgánulo al que se tienen que dirigir. Esto da lugar también a que la célula tenga una forma y a una serie de movimientos internos durante la reproducción. O sea, en la reproducción celular necesita que la célula tome una serie de movimientos internos de separación. Pues esto se hace todo con los flagelos. Y la base de toda esta estructura es la actina, que es una proteína, ¿no? Es una proteína globular que se acopla en forma como de rosarios. Son bolitas, pero se van acoplando en forma de rosarios y dan lugar pues, a una cadena, a un hilo. Y estos son globulitos de 300 aminoácidos y forman fibras por acoplamiento. En las eucarias sin mitocondrias, hay eucarias que no tienen mitocondrias, es muy raro esto, pero las tengo que nombrar como una curiosidad. Pero son excepciones y son degeneraciones evolutivas. O sea, son eucarias que una vez formadas se han vuelto parásitas y han perdido funciones. Entonces, si se acoplan a un ser que produce mucha energía, ellas pierden el órgano de formación de energía, que es la mitocondria. Y he puesto aquí unos ejemplos, ¿no? Las arqueozoas y otras eucarias anaerobias, como la Giardia lamblia, que da enfermedades y otros parásitos intestinales, como el Peloxima palustris, y las hipermastigotas han perdido sus mitocondrias y utilizan la energía del huésped en el que parasitan. Esto ha sido una involución en la biosíntesis. Simplemente esta anécdota quería contar. Y ya pasamos a la estructura de las microfibras, ¿no? Tenemos tres niveles. Los microfilamentos, que tienen un tamaño de 8 nanómetros, y aquí tenemos la actina. La actina son estas bolitas, que se acoplan unos con otros, se unen y forman estos rosarios, formando los microfilamentos. Como funciones tienen formar el esqueleto mecánico y las fuerzas de división celular. Cuando se está separando dos células en una, pues se reproducen. Entonces, lo que tira del cromosoma para formar las dos células son precisamente estos hilos
estos filamentos de actina. También bandas de anclaje, cuando se unen unas células a otras, la locomoción, para formar los pseudópodos, fuerzas de fagocitosis, por ejemplo, para envolver a otras sustancias, se envuelven también con fibras de actina, y las microvellosidades para absorción y exploración del medio, y la contracción muscular. La actina con la miosina dan lugar a las bases de las fibras musculares. Por otro lado tenemos los filamentos intermedios, de los que se sabe menos, que son compuestos de queratinas y bimentinas, y solamente lo tiene el reino animal. Entonces son filamentos, pero de otra naturaleza, un poquito mayores, son de 10 nanómetros. Y por otro lado tenemos los microtúbulos, que tienen una grandísima importancia y están formados por dímeros de tubulina alfa y beta en todas las células eucariotas. Esto lo tienen todos. Y los microtúbulos se forman y se destruyen constantemente. Esto es lo que nos va a dar las funciones que tiene: es la morfogénesis, la forma de la célula también, el movimiento celular, los flagelos, los pseudópodos, cilios, el transporte celular, movimientos internos de los orgánulos, y sobre todo transporte celular internamente, o sea, transportan enzimas de un lado a otro sin que molesten al citoplasma. Y también el movimiento de los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Aquí vemos que se crea siempre el esquema que tenemos, que hemos estudiado, del teorema de Frigogine, de fuerzas y flujos. O sea, la actina generada por unas fuerzas, que al crearse genera unas fuerzas que crea un flujo, que es un movimiento rápido. El movimiento, aquí su vez, el movimiento rápido, que interno y externo, nos da lugar a la mitosis y a la meiosis. Y con esto nace la sexualidad moderna y la senescencia. O sea, en el momento que nace la sexualidad, el cuerpo se divide en dos tipos de células: las células germinales y las células que pertenecen al soma, al soma que se puede eliminar, ¿no? El soma desechable, ¿no? Que somos al final nosotros, ¿no? Y esto lo trabajaremos mucho en la charla siguiente, que es la biología de la senescencia. La base de la senescencia está precisamente en este proceso que ocurrió en esta época. Y esto da lugar, la meiosis da lugar a que haya una evolución adaptativa muy eficiente en un entorno cambiante, en un sistema cambiante de la Tierra. Y pasamos al movimiento. Bueno, pues las proteínas motoras, voy a destacarlas rápido. Por un lado tenemos la dineína, la quinesina, la actina y la miosina. Son las 4 que vamos a nombrar. Tienen un peso molecular sobre unos 200.000 de peso molecular, o sea, 200 kilodalton. Y la dineína camina hacia el extremo negativo. Es como estos símiles, como unos piececitos que van caminando hacia arriba y van moviendo toda la estructura esta, la mueven hacia allá, y hace que esta fibra esté quieta y esta se mueva hacia el extremo negativo. Este movimiento se produce por el ATP. O sea, lo que ocurre es que hay una entrada de ATP y cambia la conformación de dineína. Al cambiar la conformación de dineína, hace que esas patitas se muevan de forma oscilante. Y como se mueven en orden, es como un movimiento oscilatorio de pies que hace que mueven esta fibra hacia la izquierda. La quinesina, pues la quinesina genera movimientos en el citoesqueleto y el transporte en las vesículas, en las neuronas y en la mitosis, separando las cromátidas. También usa ATP. Todo va a usar ATP. Lo que va a fabricar la mitocondria precisamente es la fuente de ATP que va a usarse en todo el movimiento. La actina. La actina ha cambiado muy poco en la evolución desde que apareció hace unos 2.000 millones de años. Y utiliza mucho ATP, el movimiento lo hace ATP, y utiliza también iones de calcio para cambiar el plegamiento. Es una proteína que cambia su plegamiento y en base al ATP y al calcio. Y esta es la base de la contracción muscular de todos nuestros músculos, también del citoesqueleto y también del movimiento de los orgánulos internos. También facilita la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, y la adhesión celular de unas células con otras para formar los pluricelulares, etc. Tiene otras variantes. Se forma y se destruye constantemente con facilidad y tiene una dinámica de ensamblaje.
La miosina. La miosina es la proteína más abundante en los músculos, sobre el 70%. Se desplaza por contracciones musculares. Aquí he puesto el esquema de cómo ocurre. Esta es la miosina, que tiene aquí unas protuberancias, que son moléculas que salen con una proteína globular, y se mueve. Esto hace un movimiento oscilatorio, lo mismo que hacía la dineína, hace un movimiento oscilatorio y se va enganchando en estos salientes de la actina y hace que esta fibra interna, miosina, se desplace a un lado o a otro de la actina. Esto hace que este plegamiento da lugar a las fibras musculares, hace que el músculo se estire o se contraiga. O sea, pero claro, a tal velocidad que un arranque, por ejemplo, de un león cuando va a atacar es velocísimo esto. Estas reacciones pues son reacciones que ocurren en millonésimas de segundo. Entonces, la miosina también es una ATPasa, o sea, lo que hace es que el ATP consigue manejarlo para poderlo utilizar. Y lo que hace es realmente actúa, además de como soporte, actúa como una enzima de transformación de ATP. La evolución del calcio. Esto es un capítulo aparte, pero el calcio ha sido muy interesante en la evolución animal. En la aparición de estas proteínas, que ya estaba en las ediácaras hace 700 millones de años, estas proteínas, bueno, incluso más antiguo, ¿no? Pero en las ediácaras ya tenían fuertes contracciones, ya tenían miosina. Ya en este periodo ediacarano, hace unos 700 millones de años, previo al criogeno, ya necesitaba regular el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio puede ser muy tóxico en este movimiento. Puede incluso hacer una rigidez muscular y la muerte, en un caso de tetania, por ejemplo, a los seres humanos, ¿no? Por eso nos vacunan las vacunas del tétanos, para que no ocurra un proceso de tetania, que es rigidez muscular. Entonces, lo que ocurre el calcio es que requiere concentraciones muy bajas, tan bajas como la 10.000ª parte del calcio que hay en el agua del mar. O sea, necesita que las células frenen mucho la entrada de calcio en las células. ¿Y cuál es la estrategia que ha seguido la vida a lo largo de estos 1.000 millones de años? Pues lo ha almacenado. Cuando entra calcio, lo que hace la célula, para que no intoxique al proceso de movimiento de actina y miosina, lo que hace es que lo almacena, lo precipita con CO2, como tiene CO2 la célula abundante, pues el calcio que entra en forma de hidróxido cálcico o de calcio ion, lo precipita formando pues carbonato cálcico, que es insoluble, y forma las conchas. Entonces forma pequeños gránulos que con el tiempo evolucionan a conchas que sirven de protección. O sea, las almejas, pues los mejillones son conchas de carbonato cálcico que retiraban el calcio inicialmente y después lo utiliza el propio animal como una protección, como un escudo de protección y supervivencia. Y también lo almacenan, el calcio se almacena en forma de apatita o hidroxiapatita o hidroxifluoroapatita, como es este caso, ¿no? Es decir, lo precipita el fosfato, que tiene también los iones fosfato que hay en el líquido interior, en el plasma interior, y esto sirve como base de escudo protector, como he dicho, el carbonato cálcico, o bien la hidroxifluoroapatita y la apatita para formar dientes, colmillos y estructuras óseas de los cuernos de muchos organismos ya pluricelulares. El almacén de calcio se muestra en las hembras. Esto muestra que cuando una hembra gestante necesita calcio y no tiene calcio en su dieta, entonces se empieza a disolver el calcio de sus dientes y de sus huesos para que el feto se pueda formar. Entonces esto es un ejemplo que los que sois médicos aquí en la sala lo conocéis todos, que en la gestación, pues si no se cuida el calcio de las mujeres gestantes, pues se descalcifica porque el feto tira mucho del calcio de la madre. De hecho, la biología protege más al feto que a la madre, porque es el que va a vivir. Entonces le quita el calcio a la madre y se lo da al feto. Pasamos. Otra cosa que las eucarias crearon fue las membranas.
Las membranas, pues no voy a insistir mucho esto porque hemos tocado el tema de membranas, son membranas de fosfolípidos muy complejas, complejísimas, y a diferencia contienen colesterol, porque el colesterol les da mucha flexibilidad a las membranas. Así como las bacterias utilizaban opanoides, y el peptidoglicano les da rigidez, hace que la membrana bacteriana sea más rígida y más robusta a la entrada de productos externos, y los opanoides le daban a la membrana bacteriana flexibilidad para que pueda adaptarse al medio y tener una permeabilidad adecuada. Bueno, pues en nuestro caso, en el caso de las eucarias, no utilizan opanoides, sino utilizan colesterol, que es una molécula muy parecida al opanoide, es parecida. O sea, el opanoide son 5 ciclos y el colesterol son 4 ciclos acoplados, ciclos químicos me refiero. Además, tiene más orgánulos y muchos puntos de contacto intercelulares. O sea, las membranas de las eucarias tienen muchos anclajes que son las caderinas, ¿no? Que son anclajes proteicos para engancharse unas células con otras, y eso dará lugar a la formación de las pluricelulares. Después internamente tienen también membranas que forman el retículo endoplasmático, que sale del núcleo, va saliendo, estos son ribosomas, estos puntitos, y van saliendo zonas membranosas que van formando vesículas. A su vez, estas vesículas darán lugar, son vesículas de transporte y de síntesis de moléculas que dan lugar al anabolismo y a procesos energéticos. Uno de los orgánulos que se forman de la retículo endoplasmático es el aparato de Golgi. Golgi era un italiano que fue competidor de Ramón y Cajal en los estudios del cerebro, y tenía las teorías contrarias y se llevaba muy mal con Ramón y Cajal. Pero bueno, hizo esto bien, lo del aparato de Golgi lo describió, que son vesículas de secreción celular que transporta a la membrana por glucosilación y fosforilación, y dan lugar a la apoptosis también. Un mal funcionamiento del aparato de Golgi conduce a la neurodegeneración de tipo ELA, enfermedad de Alzheimer, y la enfermedad de Parkinson también, y varias neoplasias y fibrosis quística, entre otras cosas. O sea, vemos que cualquier cosa que tocas aquí en el núcleo de las células, en el interior de las células, nos produce enfermedades raras que tienen difícil solución. El lisosoma, pues es otra vesícula más, otro orgánulo más. El lisosoma son vesículas que digieren las sustancias de dentro y de fuera de la célula. Llevan enzimas que lo que hacen es destruir material vivo, ¿no? Moléculas, biomoléculas. Si funcionan mal, producen la gota y la silicosis, al activar el ácido úrico y la sílice, la liberación de lisosomas en el interior. Entonces, los lisosomas no pueden abrirse en el interior de la célula, pues la destruyen. Esto también da lugar a la enfermedad de Tay-Sachs por acumulación de gangliósidos en las neuronas. Son enfermedades todas raras y letales. Y otros orgánulos ya mayores son los nucleolos, y ya con esto acabamos de orgánulos. Los nucleolos están dentro del núcleo de la célula, y cada núcleo de una eucariota pues tiene un nucleolo o dos como mucho, tiene muy poquitos. Y son orgánulos de una micra, o sea, son grandes, como si fuera una célula, y varían mucho, y en muchos no tienen membrana, y forman la función del nucleolo es formar los ribosomas y gestionar el ARN que va a gestionar a su vez la síntesis proteica. O sea, estamos en el núcleo de la síntesis proteica y de la eficiencia de la célula. Están localizados en el núcleo eucariota y suele haber uno o dos, como he comentado. Su mal funcionamiento también va a dar lugar a una neurodegeneración tipo ELA, neoplasias y ribosomopatías, que suelen ser siempre enfermedades raras. Pasamos, ya para ir acabando, a las dos evoluciones que ha hecho las eucariotas. Las eucariotas, una vez formadas, ya con sus mitocondrias, sus plástidos en el caso de las plantas, su núcleo protegido por membranas
y por el plegamiento correcto, y a su vez con los cilios que le dan movimiento y unas membranas muy adecuadas, ya su siguiente evolución fue la reproducción. Tenemos que ya estamos ante células muy complejas con unos genomas grandísimos. Entonces esa fuerza de complejidad estructural que tienen impulsa la longitud del ADN, que sea muy grande, y esto genera la mitosis. Es decir, ya la reproducción se tiene que complicar mucho, ya no es como la reproducción de un aro de una bacteria que tiene muy poquitas genes y muy poca longitud de ADN, sino que estamos ya ante longitudes de ADN del orden de 1000 a 10.000 veces mayor en una eucaria. Es decir, ya hay que gestionar la reproducción de una forma mucho más complicada, ¿no?, que en las bacterias. Y los genes solamente se multiplican por 10 o por 20. Como he comentado, una bacteria puede tener unos 1000 genes y un ser eucariota, un ser ya incluso pluricelular, pues unos 20.000, 30.000 genes, ¿no? La mayor parte de los genes de una eucaria no se expresa, y sino son genes de gestión, de síntesis. Es para gestionar la unión de células y la síntesis de proteínas. Y la mayor parte del genoma se dedica, bueno, como he dicho, al control de la expresión genética y además también, yo diría que también para la unión de unas células con otras, la colaboración entre células, la cooperación, y puede ser ADN parásito, puede ser. O sea, también el ADN parásito también se supone que existe y se conoce, que no solamente el ADN desconocido, además de las funciones que tiene de gestión del genoma, también hay ADN parásito, son pedazos de ADN que se han metido en forma de virus y se han colocado en nuestro genoma a vivir de él y se aprovechan de nuestra máquina reproductiva sin aportar ningún valor. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, las secuencias ALU, que son el 5% de nuestro genoma, pues son un ejemplo de ADN parásito. Lógicamente esto se sabe porque las aves tienen un genoma más corto que nosotros, porque tienen que volar, y claro, si tuvieran un 5% de ADN parásito, tienen que transportar un 5 o más, o un 10% o más de ADN parásito, tendrían que transportar un peso y no se lo pueden permitir el lujo. Las aves viven en un extremo total de la vida y no pueden llevar peso extra. Lo mismo les ocurre a los murciélagos. Comparando el ADN de un ave con el ADN de reptiles, o comparando el ADN de los murciélagos con el ADN de los mamíferos terrestres, tienen menos ADN. Cuando digo mucho menos, pues es a lo mejor un 20, un 30% menos de ADN que los animales de tierra, porque no llevar un kilo más no pasa nada. La evolución hacia la mitosis es muy compleja, no fue una evolución lineal ni mucho menos, sino que se supone, con muchas vías muertas, muchas rutas cruzadas y muchísimos fracasos. La fuerza de cambios del entorno genera un flujo adaptativo, incluso rápido, dando lugar a una reproducción sexual, que sea la meiosis. La evolución hacia el sexo desdobla los organismos, como hemos dicho, en dos tipos de células. Las células del soma desechable, que es el cuerpo que muere, y los gametos, que son las células que van a mantener la herencia genética a los descendientes. La mitosis, pues la mitosis, no voy a entrar en el proceso porque en cualquier libro de biología está muchísimo mejor explicada de lo que yo puedo hacerlo, sino simplemente voy a comentar aquí, muy brevemente, voy a comentar alguna cosa significativa y singular de la mitosis. Es el método reproductivo de las células de las eucarias unicelulares. Forman colonias y a su vez, pues, para formar los clones y para reparar los tejidos. Y la reproducción de las células del soma desechable. Todas las células autosómicas se reproducen por mitosis. Esto es el soma desechable, que es el cuerpo
que vamos poco a poco perdiendo, ¿no? La mitosis asegura muy fielmente la igualdad genética entre dos células iguales, entre dos células hijas, a pesar de la gigante carga genómica que tienen. O sea, la mitosis es como un factor de calidad de que lo que vas a heredar lo heredas con fidelidad. Si no fuera por todo el mecanismo de la mitosis, habría muchísimos más errores genéticos, y la mitosis asegura la calidad de la reproducción de formación de clones, de células clonales. Se inicia cuando el ADN disperso en el núcleo comienza a formar cromosomas. El uso mitótico está formado por microtúbulos que se forman y redisuelven afectados por el calcio, la temperatura y la presión, y sustancias químicas. Por ejemplo, la colchicina, esto es una anécdota, siempre me gusta contar anécdotas, que es lo que más se recuerda. La colchicina, está por ejemplo una planta que se llama el quitameriendas, que hay mucho en altura, en montaña. Los que hagan montañismo lo verán en otoño, se llama también la flor de otoño o quitameriendas. Son unas florecitas que salen de varios colores. Aquí he puesto la que más común he visto yo, que es siempre la violeta. Esta es el colchicum, el nombre de esta planta. Bueno, pues esta planta tiene colchicina, que lo que hace es que interfiere la mitosis, simplemente que recordéis. Y es una forma de defenderse la planta. Si esta planta es comida por un animal, pues tiene problemas y deja de comer la planta. Entonces, la mitosis se forma un uso que une el cinetócoro y el centriolo, del que forman los undulipodios, y este fue un gran cuello de botella. O sea, la formación del cinetócoro y del centriolo pues fue un cuello de botella, porque las células tenían que utilizar estas células, estas fibras, o bien para el movimiento o bien para la reproducción. O sea que había pues una competencia entre reproducirse o moverse. Se cree. Hubo células que optaron por la reproducción, como por ejemplo los hongos, las algas rojas, optaron por la reproducción. Otras optaron por el movimiento solamente y no reproducirse, como los espermatozoides, que dedican todo su cinetócoro y los centriolos, o sea, para el movimiento. Y muchos protistas han conseguido hacer un equilibrio entre movimiento y mitosis. Muchos. Bueno, y aquí está explicado el esquema de la mitosis, pero esto en cualquier libro de biología lo tenéis. Lo sabemos esto todos, y más vosotros, que muchos sois médicos. La meiosis, pues la meiosis es la adaptación al ambiente. Cuando hay muchísimos cambios ambientales, las células no pueden ser clónicas, porque tienen que cambiar de respuesta al ambiente. Y entonces lo que ocurre es que la mitosis se desdobla en dos partes, en lo que se llama, en dos procesos. A ver, voy a seguir esto. Pasa las fases sexuales, donde los gametos se unen en forma de cigoto, y las fases sexuales son facultativas. Hay animales, hay seres que tienen meiosis cuando todo va tranquilo, o mitosis cuando las condiciones se hacen muy adversas. Por ejemplo, falta de espacio, de nutrientes, de energía, el clima, o sea, ENEC, ¿no? Energía, nutrientes, espacio, nutrientes, energía y clima. Cuando hay adversidad en estos cuatro elementos es cuando realmente actúa la meiosis. La meiosis en un planeta cambiante, como son todos los planetas que existen en el universo, en estos elementos, tanto en entorno como en espacio, como nutrientes, como energía y como clima, siempre se supone que va a evolucionar al sexo. O sea, es de esperar que en cualquier planeta que se encuentre muy evolucionado haya reproducción sexual, y por lo tanto haya una vida evolucionada y haya sexo, vamos. El éxito de la meiosis fue acoplar la mitosis a un proceso previo en el cual hay una unión de células de los gametos de los padres. Entonces, lo que ocurre en la primera fase, en la meiosis 1, es que ocurre una unión de los cromosomas de padre a madre, y se forman cromosomas mixtos, que pueden dar lugar, lógicamente, a defectos, pero también a procesos de adaptación. Y la meiosis 2 es simplemente una mitosis, aquí no hay cambio. Entonces,
La evolución a la meiosis se supone que también lo mismo tuvo muchos caminos, muchos callejones sin salida y grandes problemas y defectos cromosómicos que ocurrieron. Parece ser, se cree, que el nitrógeno y el fósforo pudieron ser grandes limitantes en la evolución, porque se requiere la evolución meiótica, requiere mucho nitrógeno y mucho fósforo, y el fósforo es un elemento muy limitante. Por eso posiblemente los hongos ayudaron mucho en poder hacer el fósforo más biodisponible del que un animal puede conseguir, porque los hongos son auténticas fábricas de química y moduladores de la química del suelo. El fallo en la división del cinetocoro es clave para el éxito. Bueno, y entonces se forman. Va a haber también, una vez que se crea el sexo, aquí es que esto un poco que no se ve muy bien, se va a dar lugar a que haya una variedad gigantesca de modos de reproducción sexual, sobre todo en las plantas. Y esto dará lugar, pues eso, al sexo de las plantas, que es súper variadísimo, mucho más que el sexo de los animales. Algunas especies, como esponjas y hongos, han hecho la evolución inversa hacia la asexualidad. Es posible que los poríferos, las esponjas que no tienen movimiento y viven en climas muy estables, pues hayan prescindido de la sexualidad, que es un coste adicional muy fuerte. O sea, hay que pensar que un animal con la sexualidad tiene un coste energético brutal. Y, bueno, un animal y una célula. O sea, al final es el coste de encontrar la pareja, más el coste de estar en pareja, más el coste también de la reproducción propia. Y por lo general, en un planeta, como ya he comentado, en un planeta con cambio climático permanente, siempre vamos a tener que lo que existe sea cada vez más sexo, ¿no? Que es para la mejor adaptación a un clima cambiante. Pero bueno, el clima ha estado cambiante siempre. Y la última presentación ya es cómo ya, una vez que tenemos a los eucariotas ya totalmente formados con su núcleo, su mitocondria, sus plástidos, sus células de movimiento, sus membranas adecuadas, sus orgánulos, ya el siguiente paso es colectivizarse a seres pluricelulares. ¿Por qué? Y esto se vio que ocurrió después de las dos grandes glaciaciones en la historia de la Tierra. Una, la glaciación del Huroniano, hace unos 2.200 millones de años, donde la Tierra se formó una bola de nieve que llegó al Ecuador y duró durante unos 100 millones de años, en varios periodos. No todo fue hielo, pero hubo pequeños deshielos en las zonas tropicales, pero se volvía a formar hielo. Esto es un fenómeno que ocurre porque cuando el hielo, los casquetes polares, bajan del paralelo 25 al 30, por reflexión de la luz, se cierran. Entonces, siempre que queda la zona tropical muy estrecha, se puede ya formar la bola de nieve en la Tierra. Y esto ha ocurrido dos veces. Esto ocurrió en el Huroniano, como hemos comentado, y ocurrió también hace unos 600 millones de años, en la que se llama la época de la bola de nieve. Entonces, tras estos periodos tan rigurosos, de temperaturas muy bajas, con muy poca energía para la vida, con una falta de nutrientes enorme, pues, ¿qué ocurrió? Pues que las células, posiblemente, estos son hipótesis, se tuvieron que agregar unas con otras para defenderse. Y formaron colonias muy estables que se fueron especializando, hasta que dieron lugar a seres ya estables pluricelulares. El camino a los pluricelulares, como he dicho, es un camino también muy tortuoso, con muchos fracasos, muchos intentos de colectivización que al final fallaban porque cuando venía el buen clima, las células cada una iba por su lado. Pero bueno, al final la conclusión es que la colectivización siempre va a ser una solución muy buena ante las adversidades y los limitantes de energía y de alimentos y de espacio, pero que la colectivización, para que no fracase y tenga una permanencia y tenga una estabilidad, tiene que ser en beneficio de todas las células. Si las células
se jerarquizan y hay unas células que no colaboran, al revés, que parasitan a las demás, pues es una colectivización que está condenada al fracaso. Entonces, es una lección pues, para aprenderlo. Entonces, voy a explicar dos ejemplos de colectivización muy interesantes que dieron lugar a los pluricelulares, y ya con esto acabamos. Por un lado, tenemos que en la era del Fanerozoico, los primeros pluricelulares es la fauna ediacarana, que fue previa a la Tierra, que fue en torno a la bola de hielo, o sea, después de la Tierra, bola de nieve, ¿no? El criogeno, que se llama, crioceno, es la era criocénica. A nuestra escala, somos los pluricelulares, somos los animales que vemos, ¿no? Faneros significa visible y zoico animal, o sea, fanerozoico significa la época de los animales que se ven, tanto animales como plantas como hongos, que forman tejidos y órganos y se agrupan en comunidades complejas. Esta evolución requiere un gran aumento del ADN, del ADN, porque no solamente hay que codificar a las células ya complejas, que son las eucariotas, sino además codificar las asociaciones de eucariotas, que son muy complejas. Entonces, la primera fase es una formación de clones, o sea, cuando una célula se agrupa para defenderse del entorno adverso y la falta de alimentos, pues lo que hace es que se junta y se empieza a diferenciar. Y aquí he puesto, ¿por qué? Pues lo que he puesto antes, por el coeficiente de efectividad vital, que es el ratio de superficie a volumen, que es 1,3. Entonces, cuando llega a este límite, más o menos, a un límite de 3 micras, menos 1, entonces ya, en lugar de crecer la célula de tamaño, lo que hace es colectivizarse y unirse a otras células. Y desde este valor se asocia, para obtener más efectividad, pues la estrategia de plegamiento de membranas tiene un alto coste genético. O sea, tú puedes obtener un plegamiento de membrana para obtener más superficie, pero el plegamiento es muy complejo y requiere también genéticamente una codificación de plegamiento muy compleja. Entonces es más fácil asociarse a otra célula que no codificar internamente plegamientos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de plegamiento nosotros en el cerebro. El cerebro, como no cabe dentro del cráneo tanta superficie cerebral, lo que ha hecho es plegarse y hacer plegamientos en todo el córtex y pues por eso tenemos mucha más capacidad de cognición los seres humanos y los mamíferos superiores, porque tenemos un cerebro con muchos plegamientos, pero esos plegamientos requieren un coste genético muy grande, porque tienes que codificarlos y el codificar plegamientos de muchas superficies es muy complejo genéticamente. Entonces, además de esto, la corporación protege también la nutrición y la energía del individuo. Lo protege energéticamente porque la pérdida de calor es muchísimo menor, sobre todo en épocas como el crioceno. Esto, primero lo que hacen, se observa, en la naturaleza se observan los cuerpos fructíferos, que son grupos de pequeñas células que forman colonias de clones y se forman. Y cuando vienen condiciones buenas se vuelven a dispersar. Esto se ve constantemente en hongos y en bacterias, se ven estos cuerpos fructíferos. Un ejemplo muy, muy bonito es el volvox. El volvox se unen células y se diferencian en dos tipos de células. Las células, las gonidias, que son las células que van a transportar, a especializarse en transporte genético, y las células somáticas, que son las que están en superficie, que son estas, un ejemplo de célula somática que tiene unos cilios para defender la colonia. Y aquí ya aparecen los dos tipos de células. Las células van a ser las células que van a transportar los genes, van a ser germinales más que germinales, de transporte genético, y las que van a defender el resto, lo que es el soma desechable, que llamábamos, ¿no? Pues así, esto es el volvox. Las del soma desechable se especializan con cilios para poder defender la colonia y poder navegar, y poder caminar, y transportarse a zonas donde hay más nutrientes y huir de zonas peligrosas.
Otro ejemplo muy interesante es el trichoplax, que es un placozoo, como una placa que tiene una estructura que ya tiene una diferenciación de 4 tipos diferentes de tejidos. Esto es un ser vivo muy primitivo que se ha quedado con esta estructura pues desde hace más de 500 millones de años. Y después de aquí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues ya una vez que tenemos los seres pluricelulares, ¿qué funciones han adoptado nuevas que son las que tenemos ahora? Pues comunicación, estructura, protección y defensa, detección y respuesta. Las primeras evoluciones son para comunicación química y física entre células que generan moléculas, iones y conexiones como las caderinas, ¿no? Para unirse unas células con otras. La estructura, pues la estructura de los seres pluricelulares, la forma que tienen, pues es gracias a una serie de estructuras internas como es la celulosa, la lignina, que le da forma a las plantas, la quitina, que da forma a los hongos, a las células de los hongos y a los animales, concretamente a los crustáceos, la quitina, los huesos para otros animales a partir de los cordados, tenemos ya pues estructuras óseas que necesitan una regulación del calcio como he comentado, y en el medio interno, y generan protección, conchas como el de carbonato cálcico o también hidroxifluoropatita, ¿no? Que hemos comentado para dientes, cuernos y colmillos, ¿no? Y también depósitos de sílice. Aquí vemos un ejemplo de que el sílice del medio, que es lo más abundante que hay en la Tierra, lo utilizan las plantas también como protección. Los radiolarios, por ejemplo, lo utilizan. Pero nunca el sílice forma parte de la estructura viva. Es decir, con todo el sílice tan enorme que hay alrededor de nosotros, jamás los seres han utilizado el sílice. Por eso, cuando a veces se habla de planetas que han hecho vida en función del sílice, pues a mí me hace pensar, digo, bueno, pues con el sílice que tenemos en la Tierra, que es lo que más abunda, mucho más que el carbono, y jamás la Tierra ha cogido sílice más que para formar estructuras inertes, de poco nos sirve el sílice. Difícil es que en un planeta hayan hecho estructuras con sílice cuando aquí en la Tierra hay muchísimo y no lo han utilizado la vida, que además la vida utiliza todo. La vida ha utilizado venenos, incluso utilizó en la época de Oclo, de hace unos 3.000 millones de años, en las minas de Oclo en Gabón, utilizó el uranio radiactivo para formar estructuras internas. O sea, pues si la vida utiliza todo, hasta material altamente radiactivo, ¿por qué no usa el sílice para algo? Pues no lo usa. O sea, parece que la vida y el sílice no se llevan bien. Otra de las utilidades es la defensa. Mediante tóxicos, como son los perfumes para las plantas son aldehídos y terpenos, que lo que hacen es que no dejan vivir a las bacterias en ese medio, porque los aldehídos desnaturalizan muchas proteínas. También los alcaloides y los disruptores iónicos, o sea, son materiales que se irán evolucionando a partir de ahora, de los pluricelulares, a partir de esta época de hace 500 millones de años, para ir formando ya las plantas y los animales que actualmente tenemos. Por otro lado, se desarrolla la detección del entorno por parte sobre todo de los animales con receptores moleculares que detectan gradientes de concentración como el olfato o bien receptores de presión como el tacto y el oído y posteriormente también de fotones como será la vista, una vista primitiva, en el tectum óptico primitivo que se formará en los primitivos animales, ¿no? Esto lo veremos, dedicaremos una charla entera a lo que es el desarrollo evolutivo del sistema nervioso, pero lo trataremos solo para una charla. Y también la respuesta mediante el movimiento, o sea, la respuesta normalmente siempre es movimiento. Esta gestión dará lugar a una filogenia del sistema nervioso al que dedicaremos una sesión completa. Y con esto, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y hasta la siguiente. Que nos veremos en la siguiente con lo que es la biología de la senescencia como un ejemplo importantísimo de evolución en la Tierra. O sea, la senescencia y la muerte es una necesidad que dio lugar a la existencia de unas células, las del soma desechable,
cómo forma parte del sexo, o sea, la senescencia, la muerte y el sexo forman parte del mismo paquete, ¿no?